Nunca jamás nos va a decir el flujo de dinero cuánto es la ganancia. Ni traten de calcularlo con un flujo de dinero porque se van a equivocar. Entonces, primero hagan esto que se llama el estado de resultados. El estado de resultados sí calcula realmente la ganancia. La cosa es, cuidado cómo lo calculan, porque luego hay personas que creen que un estado de resultados, que en este caso es un estado de pérdidas o ganancias, el estado de resultados se calcula el dinero que entró menos el dinero que salió. Y de ahí no se puede calcular una ganancia porque no necesariamente el dinero que entró son las ventas y no necesariamente el dinero que salió son los costos en los que incurrió la compañía para trabajar. Entonces lo que queda, el saldo que queda, pues no necesariamente es una ganancia. Tengan mucho cuidado con eso. Cuando tienes esta cultura de ver cuánto dinero entró, cuánto dinero salió, te faltan muchas cosas que necesitas, porque en el estado de resultados sí se contemplan. Te faltan ver, por ejemplo, cuánto de lo que está ingresando te falta por cobrar, o cuánto de lo que está saliendo te falta por pagar, cuántos impuestos te faltan por pagar, o cuántos costos ya debes, son deudas, tanto deudas que debes tú a tus proveedores como deudas que te deben a ti. Entonces falta todo eso. ¿Dónde lo podemos? Los impuestos inclusive. ¿Dónde podemos calcular eso? Lo podemos calcular en el estado de resultados con los conceptos correctos. ¿Qué son las ventas en un estado de resultado? Todo lo que se facturó o todo lo que le emitimos una nota de venta. No tiene nada que ver con el flujo o la cobranza. Obviamente al estado de resultados no le interesa saber cuánto de todas estas ventas se cobraron. Eso es muy importante. Y los costos, ¿qué son los costos? De todos los gastos y los costos en los que tuvimos que incurrir para operar la compañía, esto es muy importante, independientemente si los pagamos o no, porque al estado de resultados no le interesa saber si pagaste o no pagaste esos costos. Eso es un tema del flujo de dinero. El estado de resultados quiere saber cuántos fueron los costos, nada más, y cuántos fueron las ventas, nada más. No quiero saber cuántas ventas se cobraron ni cuántos costos se pagaron porque eso tiene que ver con el flujo. Entonces, todas las ventas van en el estado de resultados. Es decir, toda la facturación o todas las notas de venta que hice, independientemente que cobre. Y de los costos igual, todos los consumos de materiales, en el caso que vendas productos, o todos los gastos que tuviste en la compañía, los gastos fijos o los gastos corrientes, independientemente si los pagaste o no. Incurriste en ese gasto, tiene que aparecer en el estado de resultados. Entonces, la matemática es bien sencilla. Ventas menos los costos y los gastos, independientemente que se hayan cobrado o se hayan pagado, te genera una ganancia o una pérdida. Esta es la verdadera ganancia o pérdida que muestra el estado de resultados. Y cuidado con aquel que está pensando, mira, aquí dice ganancia. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Otra vez, cuando las personas preguntan, ¿esa ganancia dónde está? Yo no la veo en el flujo de dinero. Pues es que son estados financieros independientes. El estado financiero del flujo de dinero sí te dice cuánto saldo hay en las cuentas bancarias, y el estado de resultados no habla de saldo, solo habla de cuánto ganaste en el periodo o perdiste en un periodo. Pero no te habla de que ese saldo, que esa ganancia esté en el saldo de las cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque ni todo de lo que está vendido está cobrado, ni todo lo que está en la parte de costos está realmente pagado. Está reconocido, le llamamos así los financieros, se reconoce la venta y se reconoce el costo independientemente de si está pagado o cobrado. Entonces reconocemos una ganancia independientemente que esté cobrada o no, o reconocemos una pérdida independientemente que esté pagada o no. ¿Estamos de acuerdo? Este es el estado de resultados. Ahí es donde lo podemos ver, las ganancias o las pérdidas de la compañía o el cálculo. Ahora no se ve de esta manera horizontal, se ve de una manera vertical, donde se ponen hasta más arriba las ventas y luego los desgloses de costos. Nosotros lo llamamos como capas o desgloses de todos los costos. Entonces, yo en lo personal, Norberto, yo desgloso normalmente los resultados en esta parte de costos en dos capas. Los costos variables y los costos fijos. ¿Qué son los costos variables? Los que van directamente relacionados con las ventas, de tal forma que si no hay ventas, no existen. ¿Cuáles son los costos variables que no existen si no hay ventas? El producto. Acuérdense que el producto, mientras no salga de tu almacén, es una inversión. Entonces, hasta que sale del almacén vendido, entonces es un costo variable. Otro costo variable, las comisiones sobre los vendedores, los fletes sobre ventas, cualquier cosa que tenga que ver con una venta, eso lo vamos a poner en los costos variables. De tal manera que cuando no hay ventas, no hay costos variables. ¿Qué son los costos fijos? Los costos fijos, esos son fijos no por el monto, y cuidado, son fijos no por el monto, son fijos porque siempre los vas a tener que pagar. Siempre vas a tener que pagar la renta, la luz, la nómina, el seguro social, todos esos son los fijos. La mercadotecnia, la publicidad, eso vendas o no vendas, la tienes que pagar.
Entonces, las cosas que como quiera tienes que pagar son fijos, costos fijos. Las cosas que si no existen las ventas, no existen los costos, se llaman costos variables. Y así es como yo los separo normalmente en mis estados de resultados para poder diferenciar qué es lo que sí tiene que ver con mis ventas y están provocados por mis ventas y qué es lo que de plano es el costo operativo. Son costos fijos que como quiera tengo que incurrir en ellos independientemente que venda o no. Por eso los separo en estas dos grandes capas primero. Además, aparte de los costos fijos, hay otro tipo de costos. Por ejemplo, los costos que tienen que ver con intereses, que no necesariamente son costos operativos de la compañía, lo que tiene que ver con impuestos, lo que tiene que ver con PTU, que también son parte del estado de resultados, pero van abajo en otra capa diferente. Entonces, así como ven aquí el estado de resultados, esa es prácticamente la estructura del estado de resultados. Ventas, una capa de costos, otra capa de costos, otra capa de costos. Hasta que llegas a la utilidad. Igual, cada vez que le quitas una capa de costos a las ventas, le vamos llamando utilidad, pero una utilidad diferente. Por ejemplo, cuando a la venta le quitamos los costos variables, pues se llama costo, en este caso, perdón, a las ventas le quitas el costo, se llama margen de utilidad, margen o utilidad bruta. Cuando a la margen de utilidad bruta ya le quitas los fijos, ya se llama utilidad de operación. Entonces, todos estos, no, cuidado, todos estos nombres pueden variar de un formato a otro. La estructura va a ser exactamente igual, el formato va a ser exactamente igual y los criterios que vamos a utilizar para formular el estado de resultados son exactamente igual. Lo único que va a cambiar se van los nombres o las capas, que en este caso son las que necesita el director para poder hacer un buen análisis, un buen juicio de lo que está pasando con las ventas y los costos y las ganancias de la compañía. No se vayan a clavar mucho con mi formato porque es un formato muy particular. Su formato debe ser un formato que sea útil para ustedes, con el que ustedes se sientan cómodos y puedan hacer un mejor juicio o una mejor evaluación de lo que está pasando con ventas, costos y utilidades en su compañía, en su estado de resultados. Si se fijan, son utilidades, 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 al final, o pérdidas, cuidado, pérdidas, 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 cuidado. Ahí es donde va a estribar. Ahora, ¿cuántos detalles la vamos a poner? Vamos a desglosarlo, le vamos a dar como un clic para que abra y nos abre mucho más detalles. Nos puede abrir un montón de detalles en ventas, un montón de detalles en costos variables, un montón de detalles en costos fijos. Hay gente que divide los costos fijos en costos operativos, costos de ventas, costos administrativos o le pone gastos, la palabra gastos, que cuidado con eso. Gastos y costos es una cosa muy similar. A veces utilizamos la palabra costo para hablar de lo que está directamente relacionado con la venta y gasto a lo que no está relacionado con la venta. Sin embargo, es una palabra muy equivalente. Yo aquí les propongo que le llamen costos variables y costos fijos y luego hagan las separaciones que ustedes necesiten para fines igual, de tener una mejor conclusión y un mejor juicio de lo que está pasando con su operación. Y al final, si se fijan, pues llegas a la utilidad de operación o a la pérdida de operación para después ya quitarle cosas que no tienen que ver con la operación. ¿Qué no tiene que ver con la operación? Los intereses, las cosas extraordinarias, los impuestos, etcétera, etcétera. Eso ya se pone abajo para llegar, digamos, a la utilidad neta, que es la última utilidad, o la utilidad que prácticamente, en teoría, ya tendrían los socios derechos a retirar. Cuidado con ese concepto. No sé, la utilidad que retiran los socios se llama dividendo. En el momento que los socios toman la decisión de retirar parte de estas utilidades, que normalmente no son las del mes, son utilidades que ya vienen generándose en meses anteriores o en años anteriores, entonces se van acumulando todas estas utilidades que ellos tienen derecho a retirar. Entonces, cuando toman la decisión de retirar las utilidades acumuladas, se le llama dividendo. Entonces, para que tenga la diferencia usted entre qué es una utilidad y qué es un dividendo. Pero al final son estas utilidades netas, que es la última utilidad que tenemos hasta abajo del estado de resultados. Y ya el detalle es el que usted decía poner. Cuidado con el concepto de costo de la mercancía vendida. El costo de la mercancía vendida, ya se los comenté, tiene que ver con el costo del producto. En el caso que vendas productos, no en el caso de los servicios, pero en el caso que vendas productos, los productos tienen un costo hasta que salen del almacén. El valor que tienen en el almacén cuando salen, ese es el costo de lo vendido. Mientras están en el almacén, no pasan por el estado de resultados, se quedan en otro estado financiero que se llama el balance, en la parte de inversiones, en la parte de activos, ahí se queda guardado el inventario hasta que sale. Cuando sale del inventario, aparece en el estado de resultados como un costo variable, en este caso como un costo de lo vendido. Hasta entonces, antes no es un costo, ¿ok? Y las depreciaciones, cuidado con el concepto de depreciaciones. Depreciaciones son todas las inversiones en equipo que al final no podemos reflejar en el estado de resultados porque no son gastos. Cuando usted invierte en un equipo que al final va a tener un uso y va a generar beneficios a la compañía durante un periodo prolongado de tiempo, entonces no se puede meter al estado de resultados porque no es un costo o no es un gasto.
Entonces, como no es un costo de gastos, es una inversión, las inversiones se reflejan poco a poco en la medida de teoría que están como que tienen vida útil en la compañía, poco a poco se van reflejando en el estado de resultados y le llamamos depreciaciones. Eso es lo que van a ver también en el estado de resultados. Depreciaciones, que es una parte muy chiquitita de las inversiones en equipos que han hecho, y cuidado con el costo de lo vendido, que es el inventario o el valor de los productos que estás vendiendo, pero que están saliendo del almacén. Nada más esos que están saliendo del almacén. Eso es básicamente.